Comenzamos a grabar y empezamos la clase. Bien. Lo que vamos a ver hoy es, vamos a seguir cerrando, vamos ya de salida dentro de lo que es la unidad de la independencia, pero dentro de esta unidad no solo hay que ver la independencia de Chile, porque Chile no es el único país que está dentro de América, ¿cierto? Tenemos muchos vecinos, y no solamente vecinos, sino que hay más países con el cual compartimos la región continental. Nuestros vecinos más cercanos son Argentina, Bolivia, Perú, ¿cierto? Los cuales tuvieron un proceso de independencia muy parecido al de nosotros. En el caso de Argentina, casi paralelo. En el caso de Perú, no tan paralelo, pero muy parecido, ya que hubo un movimiento independentista. ¿Qué quiero decir con esto? Recordemos que cuando vimos la independencia de Chile, hubo este periodo de la Reconquista, ¿se acuerdan? En el cual los españoles retomaron el poder expulsando a las tropas independentistas, ¿cierto? A las tropas patriotas de Chile, ¿se acuerdan? Que José Miguel Carrera desapareció, eh, Manuel Rodríguez era una especie de espía, ¿cierto? Que estaba restaurando este movimiento independentista, ¿se acuerdan cuando vimos esa clase? Que se tuvo que ir a Argentina, recibieron la ayuda de San Martín. Bueno, un poco de eso vamos a revivir hoy, para que quede claro, y también un poco entrelazándolo con lo que pasa en los otros países. Chile recibió ayuda de Argentina para independizarse, ¿ya? Eh, recibió ayuda de Argentina y también intelectualmente recordemos que los eh, libertadores de América, ellos tenían esta influencia de la ilustración, etc. Bien. Bien, aquí hay un párrafo de Eduardo Galeano sobre el tema de la independencia. Dice: a paso lento atravesaba el cura la neblina de polvo de las calles de Dolores, siempre con algún libro francés tapándole la cara, uno de esos libros que hablan del control social y de los derechos del hombre y las libertades del ciudadano. Miguel Hidalgo manda retirar de las paredes el retrato del rey Fernando y responde a la Inquisición decretando la abolición de la esclavitud, la confiscación de los bienes europeos, el bien por tributo que pagan los indios y la devolución de las tierras de cultivo que se han usurpado. Eduardo Galeano es argentino, ¿ya? Y lo que él relata en este momento es el preciso momento en el cual por primera vez los países colonizados de España en América Latina, dígase Chile, dígase Argentina sobre todo, toman esta decisión de tomar las riendas de la situación. Recordemos que cuando Napoleón toma preso o toma prisionero al rey de España, a Fernando VII, ocurre esto de que, ¿qué hacemos ahora? ¿Cierto? ¿Se acuerdan que lo que se celebra el 18 de septiembre es la primera junta de gobierno, no es la independencia? Y esa primera junta de gobierno en Chile, recuerden que se trató de esto mismo, de tratar este tema de qué se hacía gubernamentalmente hablando, administrativamente hablando en Chile, mientras el rey de España estaba detenido, ¿ya? Enseguida, Benjamín, le doy la palabra. Ahí sí, active su micrófono. Profe, ¿para qué crearon una junta? ¿Y qué es una junta? Buena pregunta. Lo habíamos mencionado en las clases anteriores, pero póngame atención. Lo que pasa es que, ¿para qué crearon una junta? Primero partamos con qué es una junta, ¿cierto? Para este entonces, 1810, principios del siglo XIX, recordemos que Santiago no es la ciudad que hoy en día conocemos con casi 5 millones de habitantes, ¿ya? Sino que es una ciudad mucho más pequeña. Recordemos que cuando vimos los mapas anteriores de Santiago, veíamos que no pasaba hacia el norte del río Mapocho y hacia el sur no pasaba de la Alameda, ¿ya? Entonces es lo que hoy conocemos como el centro histórico. Esa ciudad pequeña no tenía más de 2.000 habitantes,
¿ya? Que son muy poquitos. Y esas personas, los vecinos más importantes, dígase, los dueños de las casas más importantes, los peninsulares que vivían en Santiago, los criollos más adinerados que tenían su casa en Santiago también, participaban de estas juntas, que hoy en día podría ser como la junta de vecinos, por así decirlo, pero que se daba de esta forma porque recordemos que en esta época no hay democracia, no existe este ejercicio de votar cada 4 años por un presidente, alcalde, etcétera, sino que existen estas juntas donde los vecinos, que hasta ese entonces son considerados aún colonos, se juntan y toman las decisiones administrativas de Santiago. Las personas más importantes, estoy hablando, dígase los que tienen más plata, los que poseen casa, etcétera. Los pobres, los indígenas, los mestizos, no participan de estas juntas. Es por eso que cuando toman preso al rey Fernando VII en Europa por este tema de Napoleón versus Inglaterra, que quería pasar a Portugal, ¿cierto? En Chile se preguntan, y no solo en Chile, sino que la mayoría de las colonias españolas, se preguntan qué se hace mientras el rey está preso. Recordemos que el poder absoluto y los regímenes absolutos que tenía el rey le daba la autoridad total a él y solamente a él. Entonces, que dependiera todo el aparato político de una sola persona, demostró dos cosas. Uno, de que era muy riesgoso el tema de la monarquía absoluta, y dos, de que era necesario tener un sistema político independiente. ¿Me va entendiendo? Entonces, en esta junta se habló este tema y se plantea de la siguiente forma. Imaginemos que en esta clase somos todos aristócratas criollos y peninsulares, ¿cierto? Algunos españoles, algunos nacidos acá en Chile. La cosa es que todos tenemos plata, somos dueños de partes de Santiago, todo perfecto, ¿cierto? Y nos juntamos y supongamos, justamente el presidente de la Junta de Gobierno que se hizo ese día, se llamaba Mateo de Toro y Zambrano. Y era el presidente de la Junta porque en el fondo era el más viejito, el más antiguo. Entonces, ¿qué pasa con don Mateo de Toro y Zambrano? Él va a ser el presidente de la Junta y él es el que hace el acta. El acta es un libro donde yo voy escribiendo todo lo que se habla y todas las decisiones que se toman. Es como cuando nosotros hacíamos consejo de curso, en el caso del sexto A, eh, ¿cierto? Y ahí se tomaba nota de todo lo que se iba haciendo, las decisiones, los cargos, etcétera. Eso es el acta. Lo mismo se hace, ¿ya? Es como un consejo de curso, pero a nivel Ciudad Santiago, ¿ya? Entonces, se plantea lo siguiente, ¿qué hacemos si el rey está preso? Van a haber distintas posturas, como siempre ha sido la vida, ¿ya? Siempre van a haber personas más extremas, otras que son extremadamente conservadoras y otras que son moderadas, como que dicen, sí, me gustan las ideas de acá, pero también las de allá y ahí. Entonces, obviamente van a haber estas tres posturas, van a haber personas como José Miguel Carrera, que va a tratar de imponer absolutamente una independencia rápida. José Miguel Carrera va a proponer una bandera, abrir el Congreso Nacional, va a fundar colegios, de hecho va a terminar tomándose el poder de la Junta finalmente y va a declarar a Chile como independiente, lo que va a traer como consecuencia la furia española, cuando el rey sea libre nuevamente, va a haber un periodo de reconquista, ¿cierto? Que es este periodo donde todos los libertadores se esconden por un momento, ¿ya? Y se organiza este nuevo asalto libertario que es el que finalmente llega a la independencia. En resumen, para eso se hace la Junta, ¿ya? Y lo que se celebra el 18 de septiembre de 1810 es la primera Junta de Gobierno, donde fue la primera vez que en Chile se tomó la decisión de ser políticamente independiente. No es el principio de Chile, no es la declaración de la independencia. La declaración de la independencia viene 8 años después, en 1818, sino que es el principio del proceso de la independencia. Es la primera vez que nace Chile como concepto, ¿me entienden? Es la primera vez que nace Chile como nación aparte,
que la gente dice, oye, nosotros somos una cosa aparte, somos Chile, gobernemos como Chile mientras el rey vuelve. Eso es lo que pasa el 18 de septiembre de 1810. Espero haber aclarado esa duda. Y eso también es lo que relata un poco esta estrofa, ¿ya? Donde nos muestra como una especie de alboroto en la calle, ¿cierto? Uy, no sabía que había dejado pasar niñitos de kinder a la clase. Bien, parece que hay personas que aún no entienden que estamos en un contexto de pandemia y que lamentablemente estamos haciendo clases para ayudar, para no abandonar precisamente a esas personas, ¿cierto? Pero bueno, lamentablemente me van a perdonar por la palabra, pero la estupidez abunda en estos tiempos y hay personas que no saben valorar el esfuerzo ni de ustedes mismos que están aquí poniendo atención desde su casa, ni del profesor que trabaja para traer este material. En fin, la hipotenusa. Seguimos. La independencia abarcó prácticamente toda Latinoamérica, ¿ya? En Latinoamérica no solo habían colonias españolas, sino que también van a haber colonias inglesas, francesas y portugales. Va a estar claramente admitido o evidenciado qué colonia pertenece a cada lugar. Por ejemplo, Inglaterra va a ser dueña de las Bahamas, ¿cierto? Que las Bahamas actualmente son independientes, pero después pasaron a ser colonia de Estados Unidos, ¿ya? En las Bahamas se habla inglés y es parte de Estados Unidos hoy en día. Francia era quien colonizaba Haití. Haití comparte el mismo territorio de la isla con República Dominicana, y República Dominicana era la parte española. Pero Haití, que es muy claro, y lo vimos en las clases anteriores antes del receso, que fue uno de el primer país en independizarse, la parte que se independizó fue la parte francesa, ¿cierto? Que fue también durante toda esta crisis de la Revolución Francesa. Portugal, por Brasil, dominado por Brasil, ¿cierto? Va a ser muy chistoso lo que va a pasar con Portugal, porque Portugal se va a transformar por un momento, mientras el resto de América se independizaba, en Brasil se va a transformar en la capital del Reino de Portugal. ¿Por qué? Porque recordemos que ¿a quién andaba buscando Napoleón en Europa? Al rey de Portugal. Entonces Pedro I creo que se llama este rey, escapa a Brasil, escapando de Napoleón precisamente, ¿cierto? Y establece la capital del Reino de Portugal creo que en Sao Paulo o en Río de Janeiro, una de esas dos ciudades. La cosa es que Brasil va a estar totalmente en otra cosa mientras el resto de los países se independiza. Y finalmente Brasil se independiza porque Pedro va a tener que volver a Portugal. De hecho, ni siquiera Pedro I, Pedro II, que va a ser el hijo, va a tener que volver a Portugal. Y ahí Brasil va a aprovechar de decir, ya, sabéis que chao, no queremos más de esto y también se independiza. En resumen, en resumen, podríamos estar hasta las 3 de la tarde si abarcamos tema por tema. Bien, y claro, las colonias de España, la mayor parte de América, ¿cierto? Entonces así se va a ir formando más o menos el mapa político de América que actualmente conocemos, con las entidades nacionales que hoy en día conocemos, ¿cierto? Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina, Chile, Costa Rica, Nicaragua, Salvador, Guatemala, etcétera. Antecedentes. ¿Qué es un antecedente? Un antecedente es algo que viene antes, por algo dice antecedente, algo que viene previo a los hechos que estamos viendo. ¿Qué pasó antes de que se independizaran los países americanos? Ocurrió el movimiento intelectual de la Ilustración. Recordemos que el movimiento intelectual de la Ilustración no es la primera vez que lo nombramos. Acuérdense que cuando vimos educación cívica lo vimos.
porque fue este movimiento el cual implantó en la política y en la sociedad la idea de la igualdad y de la libertad, ¿cierto? De las personas, de que todos somos iguales ante la ley, todos tenemos los mismos derechos y todos tenemos el mismo derecho a la dignidad, a ser unas personas íntegras, ¿cierto? Y sanas, por así decirlo. Todos tenemos derecho a vivir de manera digna. La independencia de los Estados Unidos también jugó a favor porque demostró que se podía. Ya recordemos que el rey era la máxima autoridad y muchas veces este tema de la autoridad y de la idea de autoridad es un imaginario. Entonces, muchas veces al preguntarse a una persona común y corriente sobre la idea de independencia, te van a decir, oye, pero ¿cómo? Si, ¿cómo nos vamos a rebelar contra el rey si el rey es muy poderoso? Pero cuando vieron que Estados Unidos sí lo hizo, sí lo logró, dijeron, oye, sí se puede, pues. Mira los otros, chao con el rey de Inglaterra, la hicieron igual. ¿Por qué no nosotros no? Y así va a empezar también el bichito de la independencia por el resto de América. ¿Y para qué hablar de la independencia de Haití en 1804, cierto? ¿Qué ocurre cuando asesinan al rey en Francia con la Revolución Francesa? Y ocurre esta crisis política, va a haber un problema de administración en Haití y los esclavos haitianos, ¿cierto? Los esclavos negros, van a rebelarse a tal punto que van a asesinar a todas las personas blancas de la isla de Haití y van a empalarlo en la costa como forma de amenaza para que cuando volvieran y llegaran más tropas francesas, vieran lo que habían hecho con todos. Y cuando digo todos, me refiero a todos, hombres, mujeres, niños, ancianos. A todos los mataron. Eh, cuando pasa esto, bueno, se entiende, ¿no? Que son pueblos llevados a una brutalidad extrema. O sea, recordemos que los que hicieron esto en Haití fueron los esclavos negros. Recordemos que vivir una vida de esclavitud no es nada simple. O sea, de Pixie, ¿aló? Bien. Recordemos que ellos eran esclavos, ¿ya? Y la vida de un esclavo es tan brutal, es llevada a una brutalidad tan grande que finalmente responden con esa misma brutalidad como venganza, ¿cierto? Y es por eso que termina de esta forma. Entonces esto también va a ser como una especie de amenaza, pero no para la gente del independentista, sino que va a ser una especie como de advertencia para los colonos, ¿me entienden? Va a ser como una amenaza para los españoles, para los franceses, para los ingleses, que van a decir, oye, viste que no hay que tratar tan mal a la gente donde uno coloniza, porque mira lo que le pasó a los franceses en Haití. Entonces ya esas cosas, la ilustración, la independencia de los Estados Unidos, la independencia de Haití, la sublevación de Tupac Amaru en el Alto Perú, ¿cierto? Que fue este grupo de indígenas que se sublevó del Alto Perú y se fue a vivir a otro lugar, van marcando mentalmente un cambio en las personas. ¿Y por qué digo mentalmente? Porque nosotros mismos, chiquillos, hace 10 años atrás, ustedes son muy pequeños, pero no sé, pues yo mismo, sus papás, sus hermanos mayores, tíos, etcétera, hace 10 años atrás ni siquiera estaríamos pensando en hacer una nueva constitución, ¿me entienden? Entonces, los mismos hechos que se logran son las cosas que van cambiando mentalmente tu capacidad. Eh, ya está el ejemplo, ya está la idea de que se puede. Entonces esto va a influenciar política y mentalmente a todos los líderes políticos de América. ¿Se entiende? Por eso es que la idea de la Revolución Francesa, que también promovían la igualdad, la fraternidad y la libertad, se van a expandir por toda América rápidamente. Pero no solo van a ser los antecedentes externos, sino que también van a pasar cosas dentro, dígase en Chile, dígase en España, ¿cierto?
la creciente conciencia nacional de las aristocracias criollas y de una perspectiva crítica frente al gobierno central, el malestar criollo por la consolidación del monopolio comercial y el malestar criollo por la provisión de cargos públicos. ¿A qué se refiere con esto? Recordemos que en Chile, y no solo en Chile, sino que solo en todas las colonias españolas, van a haber dos tipos de español, ¿cierto? Benjamin, te escucho. Profe, parece que yo ya hice esta pregunta antes, pero ¿por qué España no quería vender cosas en otros o no podían vender cosas en otros países y solo mm, libre en el comercio? Entiendo. Lo que pasa con España y por qué va a estar tan preocupada del monopolio, recordemos que ideológicamente existía esta idea del mercantilismo. Y el mercantilismo en el fondo te decía de que mientras más riquezas tú tuvieras, más poderoso te volvías. Y España tenía un contrincante. Lo que pasa con España, Benjamín, es que tenía un rival. Y ese rival era Inglaterra, ¿ya? Inglaterra había colonizado todo lo que era gran parte de Asia, la India, China, el mundo árabe también fue colonizado, eh, Indochina, toda esa parte de la India fue colonizada por Inglaterra, parte de África. Entonces, estos dos países, Inglaterra y España, competían constantemente por quién tenía más colonia, quién tenía más riqueza. Y lo que va a pasar es que Inglaterra va a empezar a seducir ideológicamente y políticamente y económicamente a los criollos. Que recordemos que los criollos son estos españoles de segunda, que al no nacer en España no tenían acceso al poder político, ¿ya? Recordemos que José Miguel Carrera o Bernardo Higgins eran personas de dinero, tenían mucho dinero, eran dueños de grandes territorios, pero ellos no podían ser gobernantes porque eran criollos, eran nacidos en América. Entonces, empieza esta Inglaterra a seducir económicamente a estos personajes, diciéndole, oye, si ustedes fueran independientes, libres, soberanos, porque recordemos que José Miguel Carrera y O'Higgins estudiaron en Inglaterra también, ¿ya? Entonces, estos personajes que van a ser seducidos por esta idea, Inglaterra les va a decir al oído, oye, chiquillo, y si ustedes se independizaran, podrían hablar, comerciar con nosotros y le iría mejor, compramos las cosas más caras, ustedes cachan. En cambio, España, por otro lado, les decía, por ley, les decía, no, ustedes tienen que venderme solamente a mí, a este precio y esta cantidad. Entonces es un abuso, me va entendiendo, que se va a ir dando a la larga y que finalmente va a terminar con el malestar criollo al punto de que los criollos van a empezar a gestar revoluciones independentistas. ¿Se entiende? Y es por eso que la independencia es un movimiento aristócrata. Los criollos no eran pobres, los criollos eran dueños de tierra, grandes comerciantes. O'Higgins, Carrera, Rodríguez, no eran pobres, tenían mucha plata, ¿ya? Y ellos van a idear la independencia y los que van a pelear junto a ellos van a ser sus peones. Las mismas personas que trabajaban su tierra, que trabajaban su campo, van a ser los que van a tomar la arma y los van a acompañar a la batalla. Porque no existe el Ejército Nacional de Chile todavía, pues muchachos. Existe el Ejército Nacional de España, que va a ser los enemigos en este caso. Entonces, eso más o menos es lo que va a ir pasando. Tenemos una España que abusa del criollo y un criollo que ya no da más. Entonces, la revolución es aristocrática, no tiene nada de popular en este caso. En este caso. Sin embargo, por ejemplo, lo que pasó el 18 de octubre tiene un carácter netamente popular. Y es la primera vez en Chile, muchachos, que ocurre un levantamiento social tan independiente de la masa popular. Porque antiguamente ha habido climas de efervescencia en Chile, este mismo de la independencia es un ejemplo, pero siempre liderado por sectores políticos. En este caso, en la independencia sí van a pelear mestizos, sí van a pelear indígenas, sí va a pelear gente pobre,
pero esa gente pobre liderados por estos aristócratas. Sin embargo, en este periodo que estamos viviendo nosotros, es primera vez en la historia de Chile que la gente, el pueblo solo se manifiesta. Yo he estudiado historia, no soy lo suficientemente viejo para decirle que he vivido los 200 años de Chile, pero es la primera vez que históricamente, por ejemplo, el pueblo influencia a tal punto al Congreso que lo tiene contra la espada y la pared tomando decisiones, o a los juzgados con el caso de Antonia Barra, ¿cierto? En fin, es la primera vez en la historia de Chile que tenemos un pueblo tan empoderado y por eso mismo en octubre se va a votar un plebiscito. Sea cual sea que gane la opción, es la primera vez que estamos en un proceso como este. Y eso es una gran diferencia respecto al proceso de la independencia con el proceso que estamos viviendo ahora. Quizás estamos viviendo una nueva independencia, una especie de independencia popular, porque hemos sido siempre un pueblo que vive bajo el alero de la aristocracia de izquierda y aristocracia de derecha, jóvenes, porque los políticos, ninguno es pobre y ninguno viene de familias pobres. ¿Se entiende? Los políticos son elitistas acá en Chile. Aquí hay un duopolio político de la izquierda y la derecha. Son unos cuantos partidos y cualquier persona que quiera ingresar políticamente tiene que hacer una especie de lobby, ¿cierto? Que finalmente, como una mafia legal. Dígame. Ah, pensé que iba a tener una opinión. Bien. Causa directa al azar. La invasión napoleónica. Cuando Napoleón toma preso al rey de España, es cuando finalmente se llega a este punto de quiebre en que se tiene que tomar la decisión de qué hacer en Chile, ¿cierto? Y en el resto de América. No me voy a detener aquí porque esto ya lo vimos en la clase anterior y vamos a perder mucho tiempo. La prisión de Fernando VII va a ser claro, ¿cierto? El pueblo español forma juntas. ¿Cómo se justifica la formación de estas? ¿Por qué se forman las juntas? Aquí está la pregunta que hizo Benjamín en delante. ¿Por qué? Porque está el código de las 7 partidas, teoría populista de 1808, y que forma finalmente el Consejo de Regencia. Ya el Consejo de Regencia era esta idea de administrar tu ciudad, el aseo, el ornato, de forma independiente, pero hasta ese punto. Recordemos que el rey era el que siempre tenía la decisión final. Elementos comunes de la independencia en toda América. La conciencia de la necesidad de la independencia fue gradual. Avanzó desde la lealtad al rey, la rebeldía independentista que provocada por la resistencia española. Todos los movimientos independentistas fueron marcados por procesos, por momentos buenos y momentos malos. Todos tuvieron momentos críticos en que parecían que iban a perder. Acá en Chile fue el momento de la Reconquista, ¿cierto? Todo partió bien en la Patria Vieja, con José Miguel Carrera, independizándose y todo, pero recordemos que después viene el desastre de Rancagua, donde los chilenos son derrotados, y hay un momento crítico ahí. Y finalmente se vuelve a tomar las riendas del movimiento independentista. Elementos comunes de la independencia de América. En general, el gasto de la independencia hispanoamericana lo hicieron los aristocráticas terratenientes, ¿cierto? Los dueños de la tierra, los criollos, como dice aquí. Esto condicionó a la naturaleza de los regímenes resultantes. Obviamente, si ellos gastaron la plata, si ellos eran los dueños de la tierra, ¿quiénes van a gobernar los países independientes? Ellos. Y ellos son los tatarabuelos de los políticos que tenemos hoy en día. Uy, llegó otro niñito chico, no sabía, mira, ahí se puso a pintar. Bebé, recuerde rayar su cuaderno si quiere rayar algo, ¿ya? Ahí hay hartas cosas que anotar. No pierda tiempo. Bien. Hubo coordinación militar entre movimientos patriotas, como fue el caso del Cono Sur de Sudamérica, Argentina y Chile. Entre eso, el movimiento de Bolívar para la liberación del Perú. Argentina y Chile se alinearon para independizarse mutuamente. Los chilenos ayudaron en Argentina
y Argentina ayudó finalmente a O'Higgins, ¿cierto? Con San Martín, a liberar a Chile. Finalmente, San Martín, O'Higgins y Bolívar se ponen de acuerdo para liberar finalmente al Perú. ¿Y por qué finalmente al Perú? Porque recordemos que ahí estaba la capital de la colonia española. Recordemos que esa fue la primera ciudad fundada en Sudamérica, el Virreinato del Perú, el Virreinato del Cusco. ¿Se acuerdan? Francisco Pizarro. Fue la primera ciudad y obviamente era el primer punto de administración de la colonia española. Acá hay algunas cosas que cambian dependiendo de los lugares. Uy. No todos los procesos nacionales vieron las mismas etapas. Solo Venezuela, Colombia y Chile tuvieron las 3 etapas clásicas de la independencia, dígase patria vieja, reconquista y patria nueva. En algunos casos, las fuerzas patriotas debieron bregar contra otras fuerzas. En México hubo prácticamente una guerra civil. En Uruguay, los patriotas debieron luchar primero en contra de los argentinos y después en contra de los brasileños. Sí, en Uruguay pasó algo muy loco porque cuando Uruguay era parte del Virreinato de la Plata, ya era parte de Argentina, pero Uruguay está al otro lado del Río de la Plata. ¿Se entiende? Hay un gran río en Sudamérica, que es el Río de la Plata, donde está Buenos Aires, ¿cierto? Y al otro lado de ese río, que es un gran río, está Uruguay. Uruguay es un país muy pequeño. Y esta región, que era parte de Argentina, se va a independizar y se va a ver amenazado después por los argentinos y por los brasileños, porque ellos están entre Argentina y Brasil. Y ahí se va a ver muy amenazado y va a tener que soportar varias batallas. Y don José Artigas, libertador de Uruguay. En México, lo que va a jugar a favor de Uruguay es que Argentina se va a independizar después. Entonces, cuando se logra independizar Argentina, Argentina va a combatir a Brasil también en pos de ayudar a Uruguay. Y le va a jugar a favor. En México, el proceso comenzó como una sublevación popular dirigida por Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo era un sacerdote, muchachos. Era un sacerdote jesuita, que en el fondo lo que se le atribuye a él es que al ser jesuita, los jesuitas tienen una forma espiritual de entender a Dios que tiene que ver mucho con el querer a tu entorno, ¿ya? Recordemos que Jesucristo y toda esta idea se basan también en la filosofía griega y entender la naturaleza y tu entorno, tu tierra como la creación de Dios, también es parte de ser un buen cristiano. Entonces esta idea jesuita, y recordemos que los jesuitas también son dueños de grandes instituciones educacionales, estas ideas jesuitas de amar tu propia tierra, de defenderla, se van a ir expandiendo y también van a ir ayudando ideológicamente a la independencia, ¿ya? En México va a jugar eso muy a favor y porque la población mestiza va a ser muy amplia. Entonces, esta idea la va a tomar el pueblo y se van a terminar independizando. Acá va a ser de carácter más popular en México, claramente. En Perú la independencia se logró con el arribo de fuerzas patriotas extranjeras, ¿cierto? De Chile y Argentina principalmente. Y en Brasil el proceso fue pacífico. Portugal entró en una crisis tan importante que al final Brasil se independizó sola y Portugal no pudo hacer nada, si no tenían nada que hacer. Bien, aquí tenemos un resumen de lo que fue la independencia de Chile, ¿cierto? Que lo vamos a dejar para la otra semana, netamente. ¿Ya? Dentro... esta semana no, pero la próxima ya vamos a empezar a hacer formularios para ir terminando las clases y así ir sumándolo, ¿ok?
Voy a activar el chat nuevamente para que se coloquen presentes los que no lo han hecho. Y si no Profe. tienen dudas sobre la clase, se pueden retirar. Nicole, la escucha. Algunos de los españoles conquistaron a un país pacíficamente. O sea, que no hubiera guerras. A ver. Siempre conquistaban así tan agresivos. Es que, a ver, recordemos un poco. Voy a subir una parte del documental de la historia de Chile, que ahí explican un poco cómo llegaron los españoles a Chile, ¿ya? Y el proceso. Hay toda una ceremonia legal que se hacía para conquistar un territorio, donde el español, esto es muy ridículo, sacaba un pergamino en español y leía en español frente a los indígenas que nunca habían escuchado a una persona hablar español. Entonces en ese pergamino, resumen, decía: en nombre del rey Carlos V, yo y del poder que me otorga Jesucristo a través de la orden del Papa, yo, Juanito Pérez, vengo a conquistar esta tierra y bla, 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 bla. Si ustedes no aceptan las palabras del Señor y la soberanía del rey, por ejemplo, serán considerados rebeldes y herejes, y por ende serán castigados con la muerte. Eso hacían. Entonces el indígena, que primero no entendían qué estaba pasando, si reaccionaba de mala manera, se le asesinaba. Eso pasaba. Era un proceso en el cual se aprovechó mucho la ignorancia. Entonces, él Alison básicamente llegó y abrió un papel y dijo: yo voy a conquistar esta tierra y si no aceptan, muere. Exacto, recordemos que ellos... Profesor. Recordemos mentalmente... Entonces, más que todos se estaban aprovechando de que los demás no entendían. Exacto, pues se aprovechaban de que ellos no entendían y se aprovechaban también de que el español tenía mejores armas, tenía caballos. Entonces ellos sabían que si este conflicto o esta situación llegaba a algo más hostil o algo más agresivo, sabían que ellos iban a ganar, ¿ya? Entonces por eso se aprovechaban de esas condiciones. ¿Profesor terminó la clase? Sí, terminó la clase, se puede retirar si no tiene mayores dudas, ¿ya? Ah, bueno. Está el chat activado para que si no ha colocado presente, ahí coloque nombre, apellido y curso. Ya, bueno. Recordar... ¿Te gusta mi zanahoria? Sí, Trini, lo que sí, la próxima clase yo no voy a admitir personas con nombres cambiados. O sea, usted Trinidad va a entrar como Trinidad Sáenz, ¿de acuerdo? Eso. Chao, profe. Chao, cuídense mucho. Es que no puedo cambiárselo. Si se puede. No me dejó. No me deja. No sea chato. Profe, Cuídense mucho.